Un buen día para todos, espero que estén muy bien. Para los que de pronto no me conocen, mi nombre es Julián Covecha, soy su coordinador de prácticas profesionales del programa de psicología. Es para mí de verdad un agrado poder recibirlos en esta fase final de su carrera profesional, en esas prácticas profesionales. Así que con este correo y este saludo les doy la bienvenida y el inicio formalmente a su semestre de prácticas profesionales. En este correo encontrarán la información importante para dar inicio a su práctica profesional. Encontrarán, por ejemplo, como un primer apartado, ¿sí?, a su asesor de prácticas. Ahí en el correo, en el cuadro donde van a encontrar sus nombres, sus carpetas, ya les voy a explicar para qué son las carpetas, van a encontrar el nombre de su asesor. El asesor está copiado también en este correo y él se contactará con ustedes para decirles qué días serán los días de staff, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos el asesor de prácticas en este correo. También entonces van a encontrar en este correo la guía de su proyecto de prácticas. Ustedes deben desarrollar un proyecto de prácticas que sustente teóricamente las actividades que usted va a llevar a cabo en el escenario de prácticas. Entonces en esa guía está muy detallado qué hay que hacer, ¿cierto? En la introducción hay una explicación de qué va la introducción, en los objetivos, en el marco teórico, está muy detallada la guía para que usted simplemente lea cada apartado y dé respuesta a ese apartado. Esa guía se entrega en dos momentos. El primer momento de la entrega de esa guía es en la segunda semana de agosto, ¿cierto? Que para nuestras fechas va a coincidir con el sábado 19 de agosto. Es decir, desde este momento hasta el 19 de agosto usted debe construir su primera fase del proyecto de prácticas. En ese proyecto hay dos fases. La primera fase que contempla contextualización. Ojo, importante, por favor, en esa parte de contextualización ponga el número de personas con el que usted va a trabajar, a cuántas personas va a impactar. Es importantísimo tener ese número, ¿sí? También va a ir entonces la introducción, la justificación, el planteamiento del problema o el diagnóstico de lo que usted va a trabajar, qué va a hacer en la organización, en la fundación o en el colegio, y los objetivos que plantea, cómo va a subsanar de pronto esa problemática. Y entonces usted desarrolla un marco teórico para fundamentar las acciones que usted va a ir a realizar a ese sitio de práctica, ¿cierto? Para saber que usted, pues no saber, sino que usted pueda dejar por escrito qué va a ir a hacer. Es decir, yo voy a hablar de inteligencia emocional, y aquí está mi marco teórico, porque voy a hablar de Daniel Goleman, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces un marco teórico con conceptos y algunos autores. Y un cronograma. El cronograma obviamente es tentativo. Los cronogramas muchas veces se mueven en el tiempo, pero un cronograma donde más o menos se oriente cómo va a desarrollar usted sus prácticas. En la primera semana usted va a trabajar, si va a trabajar las emociones, por ejemplo, la primera semana usted va a trabajar entonces la rabia, la segunda semana el miedo, la tercera semana la sorpresa, etcétera, etcétera. Entonces usted construye un cronograma en función del escenario de sus actividades que más o menos oriente lo que usted va a hacer. ¿Listo? Proyecto de prácticas. En este proyecto de prácticas, esa primera entrega dijimos que para el 19 de agosto. Tenemos entonces una segunda entrega de ese proyecto de prácticas que será el sábado 25 de noviembre. Ese sábado 25 de noviembre, en esa segunda entrega, pues ya usted puede ver en el proyecto que los apartados son más en términos de conclusiones. Cómo se sintió en el escenario, cómo le fue, qué limitantes encontró, los resultados que usted extrajo. Aquí en el apartado de resultados es muy importante que en la medida de lo posible grafiquemos, es decir, que pongamos, por ejemplo, cuando hacemos el diagnóstico, ejemplo, si íbamos a revisar si las personas estaban carentes en inteligencia emocional, pues posiblemente aplicamos un cuestionario, ¿cierto? Un cuestionario, si usted tiene un test accesible para aplicarlo, pues aplica un test, sino un cuestionario diseñado por usted mismo, donde en el cuestionario usted pone en evidencia que la persona no sabe gestionar la rabia, no sabe qué hacer con la tristeza, no sabe cómo enfrentar los miedos. Un cuestionario de preguntas dicotómicas, por ejemplo, o de escala Likert, donde usted dice aquí en el cuestionario de 20 personas, 18 no saben cómo gestionar la rabia. Ok, cuando usted ya llega al final de su práctica y va a generar los resultados, usted entonces vuelve y aplica el mismo cuestionario a modo de pretest y posttest. Aplica el mismo cuestionario, la misma pregunta, y entonces ahí la pregunta que dice, ¿usted sabe cómo gestionar su rabia? Antes eran 18 personas que no sabían, ahora posiblemente sean 20 personas que sí saben gestionar su rabia. Entonces eso en una gráfica va a mostrar un impacto, gráficamente hablando, muy positivo de su ejercicio. Ojo,
el buen desarrollo de la práctica no va a depender del impacto. El impacto simplemente es un indicador de cómo, ¿sí?, la población se transformó o no. Si no hay una transformación grande, como la que acabamos de nombrar, pues simplemente será algo que nombrar en las conclusiones. Concluiremos por qué tal vez no se percibió ese impacto, o si hubo un impacto grande, pues en las conclusiones nombraremos ese impacto, o por qué se dio, recomendamos dar continuidad al proceso, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, resultados, por favor, procuren hacer gráficas, pre-test y post-test, un cuestionario inicial, grafíquenlo, y un cuestionario final y grafíquenlo, por favor, ¿listo? Para que se vea gráficamente el impacto y las conclusiones. Por último, en ese documento de proyecto de prácticas, ustedes van a encontrar un apartado que dice producto de prácticas. Todos los practicantes deben generar un producto de prácticas para el lugar de las prácticas. Ejemplo, si usted trabajó este tema de inteligencia emocional en el lugar en el que hizo las prácticas, por ejemplo, un colegio, al final de su práctica usted debe entregar un producto, resultado de su práctica. Por ejemplo, en este caso podría ser una cartilla sobre las emociones, que usted la fue construyendo según iba trabajando cada una de las emociones. Entonces al final hay una cartilla que tal vez se llama el ABC de las emociones. Y entonces en esa cartilla, el primer apartado es cómo gestionar la rabia, qué es la rabia, etcétera, etcétera, qué es el miedo, cómo gestionar el miedo. Entonces esa cartilla será el producto de prácticas que usted deja para el escenario de prácticas. ¿Listo? Entonces, ojo, proyecto en 2 entregas, primera entrega el 19 de agosto, segunda entrega el 25 de noviembre, y el producto resultado de prácticas también se entrega ese mismo 25 de noviembre. ¿Listo? Ok, entonces hasta acá tenemos el inicio de la práctica, que saben que deben empezar redactando o haciendo un proyecto. ¿Listo? En este correo también ustedes encontrarán un link a una carpeta de prácticas. ¿Listo? Es su carpeta de prácticas que está en la nube de coordinación de prácticas, donde tendremos sistematizada toda la información. Al lado de su nombre usted va a ver el link. Necesita entrar con el correo institucional para poder entrar a esta carpeta. Y en esa carpeta usted va a encontrar 5 subcarpetas. Número 1, una carpeta donde usted va a depositar su contrato si firmó contrato de aprendizaje, convenio si firmó convenio, la ARL, ¿cierto? Los documentos que soportan su práctica. Por si en algún momento necesitamos de manera rápida revisar su contrato de aprendizaje, pues lo tenemos en la carpeta. Entonces, la primera carpeta simplemente usted sube sus documentos y listo. Segunda carpeta dice proyecto de prácticas. ¿Sabe usted qué va a subir? Su proyecto de prácticas está hasta la primera fase. Eso debe estar para el 19 de agosto, porque su asesor va a tener la posibilidad también de entrar a esa misma carpeta a revisar sus avances, su proyecto, cómo va, lo terminó, porque su asesor pondrá una nota a esa primera entrega de práctica. Ya vamos a ver los porcentajes de las notas. ¿Listo? Entonces, una carpeta, en la segunda carpeta sube su proyecto, en la tercera carpeta las evidencias de su práctica. ¿Qué está haciendo? Hizo un taller, las fotos del taller, ¿cierto? Si hizo unas infografías, pues las infografías, todo lo que suponga evidencias de toda su práctica. Si usted quiere hacerlo de esta manera, lo puede hacer por semanas. Semana 1, 2, 3, son 16 semanas. Hizo semana 1, evidencias de la semana 1, evidencias de la semana 2, de la 3. Va subiendo foticos, videos, si grabó videos, audios, lo que usted con su asesor concluya que es una evidencia para soportarlo ahí en esa carpeta. ¿Listo? En la cuarta carpeta va el producto de prácticas. Ahí, pues usted entonces subirá el producto cuando lo tenga, ¿cierto? Si fue una cartilla, si fue un seminario de conferencias que usted dejó como producto para la empresa, etcétera, etcétera. Y en la quinta carpeta yo les voy a dejar el reglamento de prácticas para que ustedes lo puedan tener ahí y acceder a él cuando lo consideren, ¿sí? Y el código deontológico, que es la ética que nos rige como profesionales. Ustedes los van a tener en esa carpeta, ¿listo? Ok, después de esto entonces las notas de las prácticas. Ojo, ¿cómo se reparten las notas en la práctica? ¿En qué consisten? La primera entrega del proyecto, ¿sí?, que es el 19 de agosto, que usted lo sube a la carpeta y que su asesor lo revisa. Su asesor le va a poner una nota sobre esa entrega. Esa nota cuenta el 25% de la nota final de prácticas, ¿listo? La segunda entrega del proyecto, que se entrega el 25 de noviembre, esa segunda entrega también lleva una nota. Su asesor le pone una nota y esa nota es el 35% de su nota final de práctica. ¿Listo? El producto que usted va a entregar, esa cartilla o lo que usted construya, tiene un peso del 10%.
10% de su práctica, ¿listo? 10% de su nota final de práctica. Y por último, el seguimiento, es decir, el que usted asista a los staff, pero no solamente que se conecte ya, sino que participe en el staff, que pregunte, que atienda las indicaciones de su asesor, las orientaciones, que usted de verdad esté en esa interacción con su asesor, que en ese seguimiento usted dé cuenta semana a semana de qué está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo, porque su asesor es finalmente el que le pone sus notas. Ese seguimiento tiene un porcentaje del 30% de su nota, es bastante alto. Ojo, importante, esto no es si se quiere el seguimiento. En el reglamento de prácticas usted va a poder encontrar que la asistencia a los staff es obligatoria. Usted debe asistir a los staff que acuerde con su asesor semanalmente, si lo acuerdan así, siempre. Es obligatoria la asistencia. Pues si hay alguna situación de pronto de salud que usted justifica, pues listo, no está. Pero es obligatoria la asistencia, listo, para que lo tengan muy pendiente. Entonces acá en este correo van a encontrar algunos formatos. Formato 1, acta de inicio. Ese lo subirán a la carpeta 1 también, ¿cierto? El acta de inicio es simplemente un documento donde usted lo firma, su asesor lo firma y su cooperador de prácticas lo firma, es decir, su cooperador de la agencia, perdón, para que todos dejen por escrito firmado de que todos son conscientes de que su práctica inicia, ¿cierto? Inició la práctica. Listo, firmó el asesor, firmó el estudiante y firmó la agencia de prácticas. Todo el mundo firmó de que se da por iniciada la práctica profesional. Listo, perfecto. Y van a encontrar un documento que dice evaluación final del practicante. Este es un documento que al final de la práctica usted le va a pasar a la persona del sitio de prácticas, a su cooperador de la agencia, ¿cierto? Al jefe inmediato que usted tiene allá, para que pueda hacer una evaluación en escala tipo Likert de cómo fue su desempeño, cómo le fue, ¿cierto? Le pone ahí en escala tipo Likert, responde a unos ítems. Su asesor también tiene un cuadro pequeño para responder a unos ítems y usted en la parte de abajo tiene unas líneas para poder hacer sus apreciaciones, ¿listo? Ese es el documento donde entonces los tres escenarios, usted si considera aportar algo, su asesor y su jefe inmediato, su cooperador de agencia, dejan ahí registrada una información y al final hay un espacio para la nota. Esa nota la pone el asesor de prácticas, ¿listo? Que saldrá de los porcentajes que yo les acabo de dar acá, ¿listo? Una nota para que pone el asesor de prácticas, ¿listo? Esos son los dos formaticos que tienen ustedes que tener presente en su práctica profesional, aparte pues de la guía del proyecto. Para finalizar, quisiera como nombrarles frente al reglamento que es muy importante. Número 1, asistencia a los staff con su asesor, obligatoria la asistencia. Número 2, ustedes saben que tienen unas horas de formación semanal, es decir, una hora de formación semanal de prácticas que será virtual los martes a las 8 de la noche a la que usted se debe conectar. Esto es obligatoria la asistencia también porque hace parte de su formación en el ejercicio. Número 3, en el reglamento también ustedes van a encontrar que no se puede abandonar los sitios de prácticas. Usted no puede abandonar el sitio de prácticas porque, ay no, me cansé, me dio pereza, ya está lloviendo mucho para esa zona, no quiero ir más, abandono. Usted lo puede hacer, te puede abandonar, pero número 1, según el reglamento, pierde su práctica. Y número 2, tiene una sanción. Y la sanción que estipula el reglamento para un abandono del sitio de prácticas es un año completo sin poder matricular nuevamente su práctica. Es decir, tocaría esperar un año nuevamente para poder matricular la materia de prácticas y cursarla. Entonces, para que simplemente vean que es algo muy serio el tema de abandonar un sitio de prácticas después de que ya llegamos a unos compromisos, ¿sí? Porque no solamente es su práctica profesional, es la población a la que le dan acceso, a la que vamos a quedar mal y es la universidad que usted está representando, ¿listo? Entonces, ténganlo muy en cuenta, échenle un vistazo al reglamento. Y para finalizar, doctores, las carpetas donde debe estar la información, ojo, el que la información esté en su carpeta es extremadamente importante, tanto así que si al finalizar el semestre su asesor asigna la nota, ¿cierto? Me pasan las notas a mí, pero en su carpeta, cuando entramos a mirar, no hay nada, y usted dice, no, es que yo se la envié al asesor por correo. Sí, pero dentro de 2 años, cuando el Ministerio de Educación venga y vayamos a revisar cómo van nuestros practicantes o cómo fueron nuestros practicantes y en su carpeta no hay nada, eso no se puede permitir, ¿cierto? Porque entonces, ¿cómo vamos a dar cuenta de lo que un practicante hizo? Entonces, haremos una revisión de las carpetas y si en su carpeta no está la información, su nota no será subida al sistema.
Entonces les recomiendo que no se atrasen con eso. ¿Listo? Vayan subiendo la información a su carpeta de práctica, ¿sí? Cada carpeta dice que debe contener, entonces para que por favor la suban. Entonces, bueno, por mi parte no es más, les doy la bienvenida a este semestre académico, bienvenidos a este proceso de prácticas, espero que lo disfruten muchísimo, que les vaya muy muy bien y que a partir de ahora ustedes se pongan un chip, cambien un chip, y es: ustedes ya no son estudiantes, ustedes ya no están, ay, bueno, venga a ver qué me enseñan. No, usted ya es un psicólogo, ¿sí? Que está en una fase de prácticas, casi como en un periodo de pruebas, donde un asesor va a orientar sus acciones, no le va a decir qué hacer. Usted, como ese psicólogo en práctica, ya es la persona que dice, bueno, llegué al escenario y lo primero que va a hacer es identificar la necesidad. ¿Qué está pasando? Está pasando esto. Resulta que aquí los niños no saben de inteligencia emocional. Vamos a evidenciarlo, cuestionario, y usted en ese desarrollo lo que va a hacer con su asesor es consultarle. Hey, voy a aplicar este cuestionario, ¿cómo lo ves? Mira, estas son las preguntas, ¿qué te parece? Y su asesor va a decir, válidas, muy buenas esas preguntas, de pronto quita esta que no está tan acertada, ¿ok? Él es un asesor, no es un profesor que le va a dar clase de prácticas, es un asesor que va a orientar las acciones que usted propone, ¿cierto? Entonces está ahí para guiarte, ¿sí? No quiere decir que cuando digo que no es un profesor, no quiere decir que no te enseñe algo. Obviamente vas a aprender mucho, pero el rol no es que llegues allá, profe, bueno, voy a hacer prácticas en una empresa, ¿qué hago? No, ¿cierto? Tú ya eres el psicólogo, ¿sí? En prácticas, pero eres el psicólogo en esa empresa. Entonces, profe, voy a hacer prácticas en una empresa, propongo hacer esto. ¿Usted qué cree, profe? Ah, y el asesor le dice, me parece que por ahí es, o me parece que no, puedes incurrir en algún tema ético, ten cuidado. ¿Sí? Te va a asesorar, para eso son los staff semanales, ¿de acuerdo? Y la hora de formación, que yo les voy a decir, que les voy a enviar el link, todos los martes a las 8, si es el lugar donde entonces usted entra a recibir toda una capacitación, ¿de acuerdo? Entonces para que lo tengan como muy muy presente y se pongan ese chip de que ustedes ya son los psicólogos, empodérense de ese rol, en prácticas, pero con todo el rol del escenario real en el que ya están. Entonces, bueno, por mi parte no es más. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, saben que me tienen aquí 24/7 por WhatsApp. Todo lo que tenga relación con lo académico, es decir, tienes dudas de su proyecto de práctica, los objetivos y demás, de su desarrollo de práctica, en el escenario no sé qué hacer, todo es directamente con su asesor. Si hay algo que trasciende a eso y es que hay un incumplimiento de funciones del escenario de prácticas porque no te dejan hacer lo que te prometieron, ya entonces lo escalan conmigo, nos reunimos y revisamos qué hay que hacer, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahora la relación de ustedes como practicantes en su ejercicio profesional es directamente con su asesor de prácticas. Y estimados asesores, les agradezco también hacer parte de este proceso, de acompañar a los estudiantes en esa formación tan importante para ya salir como egresados del Politécnico Gran Colombiano y ser esos profesionales que han soñado. Muchísimas gracias por hacer parte de esto, por acompañarlos. Igual, cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en consultarme inmediatamente. Les mando un abrazo fuerte, muchachos, y cualquier inquietud estoy pendiente. Disfruten su etapa de prácticas. Feliz día.